Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la quinta de las 8 partes en la cual estamos resolviendo nuestra prueba de matemáticas para UJARAS, lo que viene a ser, sí, prueba de octavo, primera convocatoria 2025, siendo que en esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver ejercicios que van del ítem 28 al ítem 34, cubriendo con ellos todo lo que son expresiones algebraicas, conceptos, operaciones con monomios, polinomios, clasificaciones entre ellos, entre otras cositas que encontraremos en el camino. Así que pues... De ahí antes del arranque, pues se les invita a los que seamos nuevos de este lado del charco a aprovechar e irle tocando de una vez el botón de suscribirse e ir revisando que la campanita de las notificaciones esté debidamente configurada para recibir de toda clase de notificaciones para las publicaciones que salen de este canal, para que así YouTube les esté informando debidamente de cada nueva parte, de cada nueva tanda de resolución que va saliendo. Eso en primera línea y en segunda línea, no menos importante, agradecerles el pulgar arriba en caso de que ustedes también ahí expresen gratitud, digan, mira, este material me está funcionando para lo que es la preparación de este examen que se viene. Entonces, pues, si el material les va siendo de provecho, pulgar arriba y echamos para adelante. Así que, ya lo dicho, arrancamos con este ejercicio número 28 que me dice que la expresión 5x a la 2y a la 3 más 2x a la 2y a la 3, decimos que es equivalente ¿a qué? Y aquí lo que tenemos es lo que llamaríamos una suma de términos. Ujú. Ojito que la suma en cuestión lo que va a hacer es separar grandes expresiones algebraicas llamados términos. Aquí tengo un término, aquí tengo otro término, y los susodichos términos se conforman de lo que llamaríamos un coeficiente numérico y podemos llamarlo un factor variable. Coeficiente numérico y factor variable. El coeficiente numérico, que se entienda, ok, es el número que define propiamente al término en cuestión, el cual puede ser positivo, el cual puede ser negativo, el cual puede ser entero, el cual puede ser racional, o sea, fraccionario, decimal, ya ustedes comprenden. Y el factor variable comprende lo que vendría a ser coloquialmente las letras, las cuales pues presentarán sus posibles exponentes. Y aquí, en cuanto a lo que es esta suma de términos, observa algo muy importante, que en este caso los exponentes de las letras, de las variables, son respectivamente iguales. O mejor dicho, estos factores variables cumplen condiciones muy curiosas. Presentan la misma cantidad de variables, presentan las mismas variables, y los exponentes se colocan en sus mismas correspondientes variables. O sea, tenemos exactamente el mismo factor variable en estos términos, lo cual resulta muy oportuno para poder desarrollar esta operación de suma. Por lo menos para que estemos al tanto de qué condiciones previas son las importantes para poder desarrollar. ¿Cómo desarrollamos? Ok, aquí es donde viene la parte simple, afortunadamente. Simple y sencillamente enfoquémonos en trabajar la operación suma o bien la operación resta, que podría ser el caso, con sumas o con restas. Se realiza la operación directamente con los coeficientes numéricos y lo que es la parte del factor variable, eso déjenlo quietecito, quieto, 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 tal como está. Se conserva. Por lo tanto, tendríamos la expresión 7x a la 2 y a la 3. Y ahí quedaría entonces el resultado de nuestra susodicha operación. ¿Qué opción dijimos marcar entonces? Vendría a ser en este caso la opción A, por lo visto. Respuesta correcta para este ejercicio número 28. ¿Vale? Así que con ello, echamos para adelante en lo que respecta al ejercicio número 29, que nos dice cuál es el valor numérico ok, aquí quedó un poquito mal escrito. El valor numérico de esta expresión de 2m a la 3 más n a la 2, cuando m es igual a menos 2 y n es igual a 3. Ujú. Entonces, aquí la situación viene a ser tomar en cuenta el 2m a la 3 más n a la 2. Vamos a volver a escribir esta expresión que nos daban, pero en vez de decir m a la 3, voy a dejar un paréntesis en su sitio. Y en vez de decir n a la 2, también voy a dejar otro paréntesis en su sitio. Y de ahí tomamos entonces en consideración que nos decían que m es igual a menos 2. O sea, se le asigna un valor numérico a este componente m y por lo tanto ya no va a ser solamente una variable, sino que ahora lo podemos visualizar con ese valor numérico que le va a corresponder.
que vendría a ser en este caso menos 2. De forma similar, vemos también que nos dicen n igual a 3. Ok, entonces eso indica que en lugar de la n, mm, justo donde estaba esa expresión n, vamos a considerar ese valor 3. Hasta ahí todo perfecto. Llegados a este punto, se supone que nos tocaría trabajar o esta pequeña operación combinada, con la cual pues podemos apoyarnos un poquito con la calculadora si de repente ciertas multiplicaciones se nos pudiesen complicar tal vez. Y también cuidando algunas sumas, algunas restas que impliquen signos negativos o positivos, ¿no? Para que nos vayamos cuidando en esa línea también. Primero, hablemos de lo que sería la expresión menos 2 elevado a la 3, que aquí sería importante recordar que como estamos trabajando con una potencia que en este caso tiene el exponente impar, ujú, que el exponente es impar, entonces decimos que el resultado mantiene el signo negativo en este caso. Vamos a escribirlo un poquito más inmediato, un poquito más elegante, permítanme. Entonces, si se da esta situación que el exponente es impar, entonces decimos eso, que el resultado o el valor de la potencia, mejor dicho, el signo de la potencia, se mantiene igual al signo de la base de la misma. Entonces, teniendo esto en cuenta, de lo único que nos tendríamos que preocupar es de desarrollar la operación del 2 por 2 por 2. Solamente nos enfocamos en el 2 por 2 por 2, recordando que aplicar potencia a la 3 significa tomar la base y multiplicarla a sí misma un total de 3 veces. Entonces, es tomar esta consideración siempre teniendo en cuenta que el signo negativo hay que mantenerlo. Y dicho así, nos quedaría entonces un 8 negativo para el resultado en cuestión. Se conserva el signo de la base. Esto cuando tenemos exponente impar, que no se nos olvide. Así que vamos diciendo eso, que el menos 2 elevado a la 3 nos va dando 8 negativo. Y ya que estamos en esas, hablemos también del 3 elevado a la 2, que en este tal vez no habría tanto misterio, porque ya la base ya es positiva. Así que cuando vemos que la base es positiva, podemos asumir que en todos los casos el resultado de la potencia va a quedar también positivo, independientemente de que el exponente sea par o impar. Ahí nos preocupamos poco de ello. Solamente pensamos en el 3 a la 2, o sea, en el 3 por sí mismo, 3 por 3, que nos daría resultado 9. Ujú. Y con ello, entonces, visualizamos el resto de la operación. Bajamos el 2 que teníamos delante del paréntesis, tomamos en cuenta que habría una multiplicación entre ellos, y bajamos también la operación de suma. Recordemos que en lo que respecta a operaciones combinadas, a ver, ¿cómo se los cuento por acá? Lo que era el orden de las operaciones combinadas. Decíamos que en primera instancia, bueno, en absoluta primera instancia, si se da el caso, tendríamos que considerar el trabajar con paréntesis. Pero ya una vez que estén resueltos los paréntesis o dentro de los paréntesis, analizamos en primera línea lo que son potencias y raíces. En segunda instancia, lo que son multiplicaciones y divisiones. Y en tercera, última instancia, lo que vendrían a ser sumas y restas. No está de más ahí refrescar un poquito la memoria con estas jerarquías, ¿verdad? Tal vez un poquito más despacio. Creo que ahí nos quedará bien. Sí. Así que, de ahí a lo dicho, ya resolvimos lo que son las potencias en cuestión y por ende tendríamos ahora el chance de trabajar con las multiplicaciones.
También importante recordar entonces que para multiplicaciones y para divisiones juega esta dinámica de lo que es ley de signos. ¿Qué pasa cuando vamos a multiplicar positivo con positivo, negativo con negativo, positivo con negativo o bien negativo con positivo? ¿Qué era lo que se daba en esta clase de situaciones? Decíamos lo siguiente, que positivo por positivo nos daría siempre un resultado en todo caso positivo, negativo por negativo nos vuelve a dar positivo, positivo por negativo nos daría en este caso negativo y negativo por positivo pues nos vendría a dar positivo. Generalizando, que si vamos a multiplicar signos iguales, el resultado siempre nos da positivo. Que si vamos a multiplicar signos opuestos, el resultado nos va a dar siempre negativo. Digo esto porque aquí sí con mucho cuidado se advierte que hay trampas mortales para quien le dé por revisar estas operaciones directamente en la calculadora. Habrán ocasiones donde que la calculadora interprete operaciones que nosotros no queríamos decir y uno por inocente se va en automático. Que uno presenta el 2, luego el botón para multiplicar, luego el menos, y ya a partir de ahí ya la calculadora interpreta que el usuario se retracta de multiplicar y lo que dice es, es que a 2 le vamos a restar algo, le vamos a restar 8 y nos va a arrojar un 6 negativo que no corresponde. 2 por menos 8, para resolverlo bien, uno tendría que pensar, ok, en la tabla del 2, en la tabla del 8, multiplicar 2 por 8, que nos daría 16, y luego analizar por aparte que respecto a la ley de signos, al ser estos de signos opuestos, el resultado saldría de signo negativo. Ok, para que cuidemos ese pequeño detalle. El resto de la operación lo bajamos y ya ahora sí, en últimas líneas, lo que son operaciones de sumatorias, aquí en parte podría decir que ahora sí se pueden utilizar el botón menos, pero más importante aún, el botón menos ahora sí es necesario utilizarlo adecuadamente, correspondientemente según lo que leemos en esa sumatoria. Es decir, ahora sí podemos llegar y presentar el menos 16 más 9. Al darle al botón igual observamos que nos deja resultado de 7 negativo. Así que ahora sí, tenemos opción a marcar para este susodicho ejercicio 29. Vendría a ser opción C, respuesta correcta para este susodicho. Ahora sí, ahora sí. Con esto, analizamos el siguiente caso, ejercicio número 30, que nos dice un monomio que sea semejante con el 5m a la 3n. ¿Corresponde a cuál? De hecho, este ejercicio, así ordenando la curva de dificultad para los ítems que hemos resuelto, este en particular debería haber aparecido primero. Debería haber sido el ejercicio 28 con el cual arrancaríamos, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí podemos introducir ahora sí adecuadamente el concepto de términos semejantes o de monomios semejantes. En líneas generales, como les mencionaba, debe, debe presentar el mismo factor variable o el mismo factor literal, que ahora que me acuerdo, así también le dicen en algunos libros. El mismo factor literal. Esto significa que deben tener, o mejor dicho, debe tener la misma cantidad de variables. O sea, que si de repente si en el caso del examen que nos toque, vemos que nos presenta alguna opción con más variables en, en comparación a la expresión original, que sé yo, que me digan m a la 3, np, por ejemplo, o que tengan menos variables en comparación al original, que sé yo, que me digan solamente m a la 3, pues ya a partir de ahí empezamos mal. Debe tener la misma cantidad de variables. Segundo, debe tener las mismas variables. Ok, que me digan m a la 3n en la expresión original y que en alguna de las opciones me digan, qué sé yo, p a la 3q. Ujú. Entonces ya si vemos que me cambian las variables en sí
A pesar de tener la misma cantidad, pues por ahí también iríamos por mal camino. Ujú. Y no solamente esto, sino que los exponentes se deben mantener iguales en sus respectivas variables. Y este sí es muy importante porque a pesar de tener la misma cantidad de variables y a pesar de tener las mismas variables en cuestión, m y n, si me salen con el domingo 7 que, que la expresión inicial tenía m a la 3n y vemos entre las opciones alguna expresión que diga m y luego n a la 3, ese exponente a la 3 ya no se estaría colocando en la variable m que debería, sino que se estaría colocando en una letra que nada que ver, que de hecho estoy viendo un par de opciones que me presentan esas trampas. Algo que sí es negociable, y esto lo puedo expresar un poquito más adelante, mientras se cumplan estas tres condiciones, el monomio se puede aceptar como semejante a la expresión dada, sin importar que las variables mantengan o no el mismo orden planteado. Y me permito explicar con esto último. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si me están dando 5m a la 3 con n, este se puede asociar perfectamente con cualquier otra expresión que pueda cambiarme el coeficiente numérico, que eso no importa. No importa que el coeficiente numérico sea el mismo, sea diferente, sea de signo opuestos, me venga con decimales, en fracción, no importa absolutamente nada de eso. Lo que importa es que presente las mismas variables, la misma cantidad, los mismos exponentes. O por ejemplo, que me digan, digamos, 7, o voy a utilizar otro valor, tal vez menos 2 n m a la 3, que este sería otro ejemplo válido. Pero como les digo, si nada más cuidemos que a la hora de comparar estos términos, estas expresiones semejantes, si de repente, aunque me cumplan las primeras dos condiciones, si observamos que el exponente o los exponentes no se mantienen con las variables que les correspondían, ahí tenemos que levantar la ceja con mucho cuidado y decir, no, estas opciones no se pueden tomar en cuenta. O bueno, para no ser tan atroz, solamente decimos que la opción A no me sirve y advertimos que la opción C no me sirve. Y nos quedaríamos con la opción B, que de hecho esta sí me cumple las tres condiciones importantes. Misma cantidad de variables, ajá, las mismas variables en cuestión, ¿ok? Y que el exponente mantiene su posición correspondiente. Perfecto, sí. Opción B, respuesta correcta para este ejercicio número 30. Vale. De ahí a lo dicho, nos permitimos continuar. Ejercicio número 31 que dice que el resultado de la expresión m a la 50 todo elevado a la 2 y luego dividido entre m a la 2 y luego multiplicado por m a la 100, mm, decimos que esto corresponde a qué. Y aquí entran pues varias propiedades interesantes que maniobrar. Vamos a ir poquito a poquito. Primero, tomar en cuenta que cuando tenemos aquí una, una potencia dentro de otra potencia, uno lo que puede hacer en esta primera instancia es mantener la base tal como está y los exponentes, lo que decimos es que los tendríamos que multiplicar entre sí. ¿Esto qué significa? Que nos estaría quedando entonces m elevado a la 100. Claro, o sea, estamos considerando trabajar con 50 por 2, sí, sí, 50 por 2 nos va a dar perfectamente 100.
El resto de la expresión podemos bajarlo tal como está, dividirlo entre m a la 2 y luego multiplicarlo por m a la 100, ¿verdad? Y luego en este punto aplicamos otras propiedades de potencias para ir simplificando. Por ejemplo, cuando vemos una división de potencias, ¿no? Repito, si vemos una división de potencias, acá también vamos a mantener la base de la potencia tal como está. No se le aplica absolutamente ninguna modificación. Pero sí nos enfocamos en trabajar con los exponentes mediante una resta. Nos debería quedar entonces la expresión m elevado a lo que sería la diferencia de 100 menos 2. O sea, m elevado a la 98. Y esto, pues nuevamente, le consideramos multiplicar más adelante por m a la 100. Y llegar a este punto nos lleva entonces a otra propiedad más, que es el protocolo que cumplir cuando veamos una multiplicación de potencias de bases iguales. Si vemos este tipo de situación, lo que hacemos es que mantenemos la base de la potencia nuevamente y diríamos que sería parecido al paso anterior, pero considerando la operación contraria, porque en el paso anterior era una división y la expresión se ha simplificado restando los exponentes. Ahora que vamos para una multiplicación, lo que vamos a hacer es nuevamente tomar los exponentes, pero en esta ocasión vamos a sumarlos. Así que nos iría quedando m a la 98 más 100. Y en esta línea, pues sí, no queda mucho más que comentar. Nos vendría a quedar como resultado final m elevado a la 198. Esto para que vayamos observando cómo se va simplificando poquito a poquito la expresión hasta llegar a una sola expresión potencia, m elevado a la 198. Lo que significa, tocaría marcar opción B como respuesta correcta para este ejercicio número 31. ¿Ok? Nos disponemos a avanzar un poquito más a lo que sería ejercicio número 32. Que en este sea una situación súper curiosa, súper interesante. Resulta que nos mandan a multiplicar este par de polinomios o este par de paréntesis. Tenemos el x menos 1 multiplicándose por el 4x a la 2 por menos 3x más 2. Aquí el protocolo a seguir va a ser curioso, interesante cuanto menos. Vamos a tomar, por ejemplo, a nuestro componente x, vamos a visualizar en estos paréntesis, vamos a tomar a nuestro componente x y dicho componente o dicho término lo vamos a mandar a multiplicar por 4x a la 2. Ajá. Lo vamos a mandar a multiplicar también por menos 3x y lo vamos a mandar a multiplicar también por este 2 positivo. Ok. Mientras que por su parte también vamos a considerar trabajar con este menos 1 y también lo vamos a mandar a multiplicar por los tres términos que tenemos en el segundo paréntesis. O sea, vamos a considerar multiplicar menos 1 por el 4x a la 2, lo vamos a mandar a multiplicar por el menos 3x y lo vamos a mandar a multiplicar también por este 2. ¿Ok? Así que vamos a ir desarrollando todas estas multiplicaciones una por una. Primero, el x por 4x a la 2. Bueno, de hecho, antes de realizar las dichosas multiplicaciones, va a ser oportuno revisar y recordar que si una expresión potencia no me muestra ningún exponente, es porque en realidad estaríamos considerando exponente a la 1. Esto vendría a ser, digamos, necesario y a la vez útil, especialmente cuando vamos a multiplicar estas expresiones algebraicas, cuando tienen variables con otras variables de la misma base.
Y ahí sí, ahora sí, considera la dichosa multiplicación del x por 4x, recordando que con las x, como ya vimos, se sumarían los exponentes. O sea, conservamos la base y sumaríamos los exponentes. Y para el que se pregunte, profe, ¿y qué hacemos con el 4? Lo mantenemos como coeficiente, nada más. O sea, nos va quedando, por ejemplo, 4x a la qué? A la 3 en este caso. Digo la 3 porque estaríamos sumando el exponente 1 y el exponente 2. Entonces, de ahí sale el exponente de la 3. Luego vamos con la siguiente multiplicación, que sería x por menos 3x. Va a salir negativo gracias al menos 3, así que de una vez coloco la resta, coloco el 3, pero ahora si nos fijamos en el x por x, como son exponentes x a la 1 y x a la 1, sumamos los dichos exponentes y quedaría entonces como x a la 2. Y por consiguiente, en la siguiente multiplicación, que sería x por 2, pues en este caso solamente tendríamos que mantener el coeficiente 2. Tratemos de mantener siempre el coeficiente numérico de primero en cada término algebraico que presentemos. Y luego la x, que nos quedó positivo. Bueno, entonces aquí sí me interesa ir presentando ese signo de suma para ir separando e ir indicando de paso que ese término que viene vendría a ser positivo. Ok, pero la cosa no termina aquí. Ahora tendríamos que realizar también las operaciones que establecemos aquí en verde. Para facilitarles el trabajo, fijándonos que vamos a realizar multiplicaciones por 1, de ahí inmediatamente asumamos que las expresiones mantienen sus coeficientes. No se va a modificar ningún valor numérico. Voy a seguir teniendo el 4, voy a seguir teniendo el 3, voy a seguir teniendo el 2. Pero los signos que traían inicialmente sí los vamos a tener que cambiar por el hecho de estar multiplicando por el 1 negativo. En cada ley de signos que apliquemos, vamos a ver que si el 4x al cuadrado al principio era positivo, si lo multiplicamos por 1 negativo, entonces positivo y negativo nos va a dar menos, nos va a dar un resultado negativo. O sea, de positivo cambió a negativo. Repito el resumen. Si vamos a multiplicar por menos 1 o por un signo negativo, básicamente, todo lo que hay que hacer va a ser cambiarle los signos que traían los otros factores. El 4x al cuadrado, ok, lo vamos a bajar entonces a negativo. En la expresión original teníamos menos 3x, pero al realizar la multiplicación, transformamos el menos en un más, quedaría más 3x. Y el siguiente término decía más 2 en la expresión original. Pero al multiplicarle por menos 1, pues transforma su signo positivo a negativo. Quedaría entonces menos 2. Muy bien. Y llegados a este punto, tendríamos que revisar con cuidado si se logran identificar términos que sean semejantes entre sí. Por ejemplo, para que le echemos una miradita, tenemos el menos 3x al cuadrado y el menos 4x al cuadrado. Entonces podemos considerar, esto vendría a ser como una especie de borrador para que nos enfoquemos en esta pequeña operación. Del menos 3x al cuadrado, ojito, menos 4x al cuadrado, que si bien es cierto, esto nos dejaría la operación de menos 3 menos 4 y conservándole siempre el x al cuadrado. O sea que nos terminaría quedando menos 7x al cuadrado. Recordemos que lo que es el factor variable, el factor literal, ese no cambiaría, no cambia al momento de realizar estas operaciones. Y también tenemos como términos semejantes el 2x y el 3x. Así que por aparte podemos considerar realizar esta otra operación. 2x más 3x. Que en resumidas cuentas es como considerar la operación de 2 más 3, conservando la variable que ya presentaban. Y de aquí dejar entonces el resultado 5x. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta este borrador, nos disponemos a presentar el resultado ya final, que vendría a ser el 4x a la 3 que teníamos como primer término. Luego presentamos el término con x a la 2, que vendría a ser el 7 negativo con x a la 2. Luego viene el término con x, que vendría a ser el 5 positivo, 5x.
Y por último, menos 2. O sea, los términos que quedaron sin semejantes, simple y sencillamente los bajamos tal como estaban. Y los resultados de estas simplificaciones, de estas reducciones para los términos semejantes, pues los vamos acomodando de modo tal que las x vayan disminuyendo el grado o el exponencial que van presentando. El primer término con el x de mayor exponente, luego con un exponente menos, luego con un exponente menos, hasta llegar, pues, como pueden ver, a esa x que ya no presenta exponente, que sería x a la 1, y luego hasta llegar a ese término que ya no presenta ni siquiera x. Ese sería entonces nuestro resultado para esta operación, el cual, si lo revisamos con las opciones que nos dan, podemos notar que empata perfectamente con la expresión que nos brindan en la opción C, la cual se marca, por supuesto, como respuesta correcta para este ejercicio número 32. Estamos de acuerdo por ahí, creo y espero. Así que con esto dicho, avanzamos a lo que vendría a ser el ejercicio número 33, que dice que la expresión de 5a menos 3b elevado al cuadrado, decimos que esto es equivalente a, y aquí vamos a aplicar uno que otro truquillo, permítanme les muestro, uno que otro truco interesante sobre este tipo de expresiones cuando se muestran como un paréntesis elevado al cuadrado. Voy que les muestro. Ajá, ajá. Esto lo vamos a trabajar en tres líneas principales. Vamos a tomar en cuenta como primeros pasos, vamos a tomar el primer término y lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a considerar el 5a elevado al cuadrado. Cuando decimos elevar el 5a elevado al cuadrado, estamos diciendo considerar 5 a la 2 y estamos considerando también elevar a la 2. 5 a la 2 vendría a ser 25 y el a la 2 pues queda directamente como a la 2 sin cambiar nada significativamente. En segunda instancia, hablándolo, digamos, del otro extremo, y voy a tomar el término completo con todo y su signo para mostrar que esta forma de resolver un paréntesis elevado al cuadrado se puede manejar exactamente igual, independientemente nos estén dando una resta o independientemente nos estén dando una suma. Se puede aplicar la misma lógica. Acá en este otro caso, consideraríamos, podemos considerar trabajar también el menos 3b, este también elevado al cuadrado. Y eso significa tomar, por supuesto, el menos 3 al cuadrado y el b al cuadrado. Además, vamos a desmenuzarlo un poquito más para que se vea un poquito más claro la operación. Como les digo, tomar 5 a la 2 y tomar también a la 2, que no presenta ningún cambio importante. Del otro lado, aquí sí tendríamos que hablar con cuidado, que vamos a tomar entonces el menos 3 a la 2 y también vamos a tomar el b elevado a la 2. Y en esta instancia, sale importante recordar que cuando el exponente es par, el resultado sale siempre, repito, siempre positivo. Así que el 3 al cuadrado decimos que nos da 9. B a la 2 lo mantenemos como B a la 2, pero lo establecemos con signo positivo. Eso es importante. Y luego, en tercera instancia, y aquí es donde también se da la clave de este tipo de trabajo, nos enfocamos en trabajar con el 5a, con el menos 3b, y podemos tomar de referencia este susodicho 2 para multiplicar esos tres elementos. O sea, vamos a tomar el 2 multiplicado por el 5a y multiplicado por el menos 3b. En este aspecto hay un pequeño truco y es el hecho de que dependiendo de cómo sea el signo que tengamos en estos paréntesis,
Si vemos que el signo es una resta en cuestión, entonces dicha operación resta, con toda seguridad, la vamos a terminar conservando. Así que de aquí ni se preocupen, no se preocupen ahí por aplicar ley de signos. Tengan esta, esta configuración en contemplado de que siempre nos va a quedar entonces el mismo signo según lo que tengamos en la operación del paréntesis en cuestión. Ese es el único signo que puede cambiar, que puede modificarse en este término central. Pero los que vamos a tener como primer término y como tercer término, siempre van a ser esos positivos. De ahí a lo dicho, solamente tendríamos que enfocarnos, entonces, ok, en dejar el menos por aparte, porque fijo va a quedar, como les digo, negativo. Y nos vamos entonces a centrar en realizar la multiplicación del 2 por 5 por 3 y mantendríamos los componentes A y B tal como están. ¿Cómo quedaría entonces esta susodicha operación? Que si multiplicamos 2 por 5 que nos da 10. Que si multiplicamos 10 por 3 que nos da 30. Ok, 30 A, B. Y pues esa vendría a ser nuestra expresión resultante. Ese vendría a ser el resultado de esta operación. 25A al cuadrado menos 30AB más 9B al cuadrado. Lo que me muestra que aquí se me ha escapado. Me permito nomás una pequeña modificación. Vuelvo nomás un segundo. Y como les decía, nos ha quedado la expresión de 25A al cuadrado menos 30AB más 9B al cuadrado. Ahora sí, comparándolo con las opciones que tenemos, empataría correctamente con lo que tendríamos en esta opción A. Si notaron que de repente la expresión no compaginaba, que no era consistente, que no era la expresión en sí, 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 un fallo de redacción en su momento, pero las opciones correctamente se deberían haber planteado de esta forma y entonces ahora sí nos podemos permitir marcar esta opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 33. Y de ahí, ¿qué nos queda entonces? Este otro caso, ejercicio número 34, que dice que la expresión x menos 3m multiplicado por x más 3m, decimos que esto es equivalente a ¿qué? Y aquí tenemos otro caso especial. Esto es lo que se va conociendo como productos notables. Lo que teníamos del ejercicio anterior y lo que tenemos en este llevan ese nombre porque dichas multiplicaciones son casos muy especiales para aplicarles ciertos atajos y poder resolverlos un poco más con mayor agilidad y evitarnos tanta carga mental en este caso, evitar una fatiga mental. ¿Qué podemos hacer en este caso? Siempre y cuando, ojo las condiciones aquí, siempre y cuando los paréntesis que se vayan a multiplicar presenten de forma respectiva los mismos términos, pero que lo único que cambie sea la operación resta y la operación suma en uno y en el otro paréntesis, si se da esta la ocasión, entonces nada más tendríamos que multiplicar x por x, que vendría a ser x al cuadrado, recordando que es como decir x a la 1 por x a la 1, recordemos la suma de los exponentes, y multiplicar también el menos 3m por el 3m positivo. Como regla general, como vamos a estar trabajando con paréntesis que tengan estos signos opuestos, retomaríamos la ley de signos que habíamos conversado anteriormente. Menos por más nos va a dar siempre menos. Y de ahí considerar 3 por 3 que nos va a dar 9. Y m por m, otra vez le aplicamos la ley de signos y nos terminaría dejando m elevado a la 2. Y así con esto tendríamos el resultado de la susodicha operación, x al cuadrado menos 9m al cuadrado, lo que significa, habría que marcar opción B como respuesta correcta para este ejercicio 34. Y así con esto tendríamos ahora sí listo y cubierto lo que sería esta tanda para nuestra resolución. La buena acción del día cubierta. Con esto dicho, pues no queda más que agradecerle lo que es la compañía que se va brindando para
para esta resolución que se está desarrollando poco a poco, lo que es el seguimiento y el acompañamiento que me van dando video por tras video. De ahí solamente quedaría, pues, quedar al pendiente para la siguiente tanda de resolución que va saliendo en estos días, prontamente. Y pues, si queda, por ejemplo, hay alguna duda, alguna consulta, comentario, aportes, o algún saludo que ustedes quieran enviar, la caja de comentarios queda a disposición. Ahí se le da su uso de manera cordial, de manera respetuosa, ya nos conocemos la dinámica. Y sin más, pues esperar encontrármonos en una siguiente lección. No sé si ya lo habré dicho, con igual o mayor disposición. Así que nos estaremos hablando. Se me cuidan montones. Mil bendiciones para todos. Y sin más que agregar, pues, bye bye.